Señor, si tan solo pudiéramos entender que en tu gran humildad tú desciendes, tú te haces presente en medio de un pueblo aún imperfecto, pero muy amado de tu corazón. Un pueblo al quien tú vienes a darnos esperanza, a quien tú vienes a consolarnos y animarnos y a decirnos al oído que nos amas, que estamos en tus manos, alfarero divino. Muchas gracias, Señor. No hay precio, no hay cómo agradecer esta bondad que tú expresas, Señor. Quédate con nosotros. Señor, queremos agradarte, queremos terminar con gozo la carrera, con tu gracia, con tu favor, sabiendo que tú vas delante de nosotros, peleando nuestras batallas, sosteniéndonos día con día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados. Amén. Y se quejan, hermanos, y nos quejamos. No, qué precioso es Dios. ¿Cómo puede amar? Gloria a su nombre. El domingo pasado, el título del mensaje fue Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero yo les recomiendo que quienes no escucharon ese mensaje lo escuchen, porque va a ser la base para 2, 3 mensajes más. Y los que sí lo escucharon, les recomiendo que lo vuelvan a oír, porque es muy importante. Cuando estuvimos en el retiro de pastores y el hermano Marvin nos recordó cómo hemos tenido la pena de saber que algunos pastores y ovejas han desviado su camino por causa del orgullo, y muchos no han terminado bien la carrera. Eso a mí me causó un impacto, me hizo reflexionar y me hizo también tener temor, porque cuando yo sé que alguien falla o sucumbe o hierra el camino, mi corazón se parte y yo intercedo, pero también digo: Señor, yo no soy mejor, es tu pura gracia. Pero hay claves, hermanos, hay claves para que la gracia nos esté sosteniendo, y en esto quiero yo que el Señor nos ayude a abundar. Y toda esta semana he dedicado buenas horas para estar meditando en esto, en el problema más grande que tenemos los cristianos, todo ser humano, pero también los cristianos, y es el orgullo. Y es verdad, hermanos, como vimos esta mañana, que Dios nos ama, que Dios nos ve como un producto terminado, pero eso no quiere decir que ya esté terminado. ¿Sí entendemos? Él nos mira como algo que a lo que Él nos va a llevar, pero de este punto a esa meta hay un proceso, hay un tratamiento.
en las mesas de los diseñadores de los autos, le llega un bloque de hierro, ellos en sus planos, en sus computadoras, ya tienen diseñado cómo va a ser ese motor sacado de ese bloque. Ellos ya ven el bloque y ya en su mente, en sus planos, diseños, ya ven lo que va a ser, pero todavía no es. Ese bloque va a pasar por un proceso, y así es nuestra vida. Y hermanos, estamos cada vez acercándonos más a la venida del Señor, y necesitamos pedirle gracia a Dios para que seamos tratados en esta área, que este enemigo sea derrotado. En uno de estos servicios, más adelante, les voy a mencionar unos 30 o más características de cómo se manifiesta el orgullo, porque a veces no lo logramos identificar. Como les dije la vez pasada, es tan huidizo, es tan hábil para camuflajearse, que muchas veces yo no me doy cuenta que yo tengo ese problema. Ahora, la verdad es que todos tenemos ese problema, solo que en uno se manifiesta de una manera y en otros de otra. Pero en la medida que Dios lo revele, sabremos contra quién luchar, hermanos, contra qué luchar. En varias ocasiones se han acercado a mí ovejas, hermanos o hermanas, después de ciertos mensajes o ciertos temas, y me han dicho: pastor, aquí y en otros lugares, muchas gracias, porque ahora sé contra qué estoy luchando, porque ahora sé contra qué pelear. Mis ojos han sido abiertos. Para aspirar a una sanidad, aún en lo físico, primero necesitamos un diagnóstico, ¿no? Y a veces hay casos tan complicados que requieren de varios especialistas. Yo recuerdo hace muchos años, no sé, más de 20 años, mi esposa padeció algunos problemas de salud y no le hallaban el diagnóstico. La llevé como con mínimo 3 especialistas y otros técnicos en terapias y quiroprácticos y tinas de agua con hidromasajes y un montón de cosas, y no encontraban el diagnóstico. Pero gracias a Dios que, por eso en una ocasión que fuimos a ver a una tía de mi esposa, le dije: tía, pues te la vengo a regresar porque me salió defectuosa. Me dijo: no, mi chulito, yo se la entregué buena. Ya le tocó carreta, ahora jálela. Pero por la gracia de Dios salió de esa problemática. Entonces primero es el diagnóstico, y después es recibir un tratamiento y creer que ese tratamiento me va a llevar a la salud, y someterme a ese tratamiento. Y así es, hermanos, con nuestra vida espiritual. Si no detecto mi problema, y si no acepto la medicina, y si no me tomo la medicina, seguiré padeciendo de enfermedades. Si van conmigo al libro de Esther, está después de Esdras, Nehemías, antes de Job, antes de los Salmos. El libro de Esther, en el capítulo 1. Y vamos a ir, hermanos, abundando sobre este tema. Vamos a ir descubriendo secretos y claves para ser sanados de este mal. Y toda esta semana que he estado meditando de una manera más decidida, aunque es un tema que ya aquí lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero hermanos, es sorprendente si uno lee la Biblia con los ojos abiertos. Por ejemplo, si yo estoy pensando en el color rojo, abro los ojos y puedo detectar rojo, ¿verdad? Entonces, si nosotros le empezamos a leer la Biblia pensando en el orgullo, en el problema que ocasiona el orgullo,
con todas sus variantes: vanidad, rebeldía, dureza de cerviz, falta de perdón, falta de sujeción, todas las variantes. Es impresionante, hermanos, no ver ese área de problema por toda la Biblia, por toda la Biblia. Y el tema de esta mañana es: el rey busca una nueva reina. El rey busca una nueva reina. Y hermanos, este libro es parte de la Biblia, de las Escrituras, que Dios quiso que quedaran como una enseñanza para nosotros. Obviamente tenemos que leer la Biblia en su contexto, en su época, en su tiempo y en su cultura. Porque para muchas damas modernas esto va a parecer muy chocante, muy y dirán: no, yo no. Pero son revelaciones y verdades espirituales que aquí encontramos para poder cautivar el corazón de nuestro rey. Dice en el capítulo 1, en el versículo 19, los consejeros del rey le dicen: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti, la reina, o sea, la esposa del rey, la reina coronada, no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. La reina perdió su corona. La reina perdió su corona. Los consejeros, obviamente el rey estaba molesto por actitudes de ella. Obviamente los consejeros también dijeron: señor rey, esto es intolerable. No podemos permitir que una mujer así reine contigo, porque su mal ejemplo va a cundir a todo el reino. Y como es la reina, y si usted y nosotros toleramos esas actitudes, esa conducta, cuando lleguemos a casa todos vamos a tener una pequeñita reina Vasti en casa. Entonces tenemos que de tajo resolver este problema. Ella no puede seguir siendo reina, ella no puede seguir siendo una figura en el reino. ¿Y por qué perdió su corona? ¿Por qué perdió su corona? En el versículo 10 al 12, ahora, hermanos, quiero que tengan claro que tengo toda una semana dedicado a esto. Apartamos días, mi esposa y yo, para orar y ayunar. Quiero que tenga claro que brota de un corazón amante de sus pastores, que deseamos que todos terminemos bien la carrera. Pero a menos que tratemos con este enemigo, no vamos a salir adelante. Y quiero que entiendan que es el mismo espíritu y el mismo sentir de amor que hoy el Espíritu Santo nos reveló. Amén. Hermanos, es porque nos ama profundamente, y porque Dios y sus pastores queremos terminar con gozo la carrera. Y como le digo, durante toda esta meditación, yo mismo, el Señor me ha estado revelando, y yo mismo estoy pidiéndole gracia para vencer. Ella pierde su corona, hermanos, por esta razón, en el versículo 10 al 12. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino,
mandó a Mehumán, Bizza, Harbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Delante de los ojos de Dios, todos nosotros somos hermosos. Todos nosotros somos hermosos, codiciables. Y más adelante vamos a ver un poquito a la Sulamita. Delante de los ojos del novio, del amado, ella era hermosa, pero aún no era un producto terminado. Había mucho que trabajar en esa hermosura. Ella era muy hermosa, tenía una gran belleza, pero como no había sido tratada, el orgullo y la vanidad hizo que perdiera el amor de su esposo y que perdiera su reino. Hermanos, si hay una emoción poderosa en el ser humano, esto se llama orgullo y vanidad. Es una emoción muy poderosa, el orgullo, la vanidad. Y esto hizo que esta mujer, esta reina, lo perdiera todo. El orgullo y la vanidad lleva a una concepción más alta de lo que debemos pensar de nosotros, conduce a la rebeldía, a la desobediencia. Ya lo vimos la vez pasada, a muchos en Romanos capítulo 1 es a una decadencia hasta llegar a la ruina. El orgullo es un poderoso enemigo del creyente y requiere de un verdadero milagro para ser desterrado de nuestra vida. Pero para que eso suceda, primero tenemos que reconocerlo. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico en el estanque de Betesda? ¿Quieres ser sanado? Hermanos, si nosotros no clamamos porque Dios trate con nuestro orgullo y con nuestra vanidad, el Señor va a pasar de largo. Amén. Hermanos, cuidémonos en esta área. El orgullo, hermanos, la vanidad. Una cosa es querer arreglarnos, vestirnos adecuadamente, a un poquito de perfumito. Las mujeres, una maquilladita. Queremos vernos presentables, pero eso es una cosa, hermanos. Pero otra cosa es ser atrapados por la vanidad. Espejito a espejito. ¿Quién es el más hermoso de la congregación? Espejito a espejito, ¿quién es la más bella de la congregación? Cuidado, hermanos. Vasti por estas actitudes perdió el reino. Amén, amados. Miren, les digo amén. Pero saben que Jesús, en todo el tiempo que anduvo con sus discípulos, algunos creen que 3 años, otros creen que un poquito menos, pero todo el tiempo que Jesús, el Hijo de Dios, la unción
viviente, la verdad, la luz. En todo el tiempo que Jesús anduvo con sus discípulos, les enseñó la verdad de caminar en humildad. Solo tienen que leer los evangelios. A través de sus enseñanzas, parábolas, y a través de su propio ejemplo, viviendo con ellos, conviviendo con ellos día y noche, comiendo, saliendo, ministrando, viéndolo ellos, oyéndolo ellos, enfatizando el camino de la humildad, de la obediencia. Pero hermanos, lo increíble es notar en los evangelios lo poco que penetró en las conciencias de ellos esta área de verdad. Porque el orgullo es como una roca, hermanos, como una roca sólida, que aunque le des martillazos y le des martillazos, no cede. Y ellos no captaban el mensaje porque no querían captar el mensaje, no veían el ejemplo porque no les gustaba ese camino y se resistían. Hermanos, aún en la última noche del ministerio terrenal en que Jesús iba a estar con ellos, en la última cena, después de esos 3 años o poco menos, ninguno de ellos tuvo la humildad, como se los dije el domingo pasado, de tomar la toalla y la palangana con agua para llevar a cabo la función de siervo de sus hermanos. 3 años oyendo la enseñanza de ser humildes, de ser siervos. 3 años viendo al siervo divino y no les penetró. Y en esa cena fue traicionado y de ahí llevado a la cruz. Hasta ese último momento, antes de ser traicionado esa noche, Jesús fue un verdadero siervo, manso y humilde de corazón. Libre de toda vanidad, libre de todo orgullo. Hermanos, era Dios en la carne. Hermanos amados, esta reina perdió su trono, su herencia, su lugar, el amor del rey, por causa de su orgullo y su vanidad. Jesús lo ilustraba con parábolas. Yo lo quiero ilustrar con este celular. ¿Sí me están captando? Que todo el mundo se entere lo guapo que soy, lo bella que soy, que todo el mundo lo sepa. O que todo el mundo sepa dónde me ando paseando. ¿Ya vieron atrás? ¿Ya vieron dónde ando? Chuc, chuc. Amén. Lo he enseñado y no me desanima, porque Jesús lo enseñó a sus discípulos por casi 3 años y tuvo que haber un shock en ellos. Hermanos, lo vieron transfigurado en el monte de la transfiguración. 3 de ellos, ¿se acuerdan? Lo vieron ahí. Era Dios con Elías el profeta y con Moisés, y ni aún así pudieron verlo, que ese mismo glorioso ser eterno andaba en esa actitud de vida, libre de orgullo, de vanidad, y siendo un siervo de todos.
Y así somos nosotros también, hermanos. He orado por que Dios, hermanos, haga un milagro, el que hizo en ellos, en los discípulos. Eso nos da esperanza, ¿no? Eso nos da esperanza. Pero ¿qué necesitamos? Que Dios retire su gracia de nosotros y que caigamos en situaciones tan tristes y dolorosas como Pedro negándolo, para que podamos reaccionar. ¿Qué necesitamos? Que nos tumbe en el camino a Damasco como a Pablo, a Saulo de Tarso, lleno de orgullo y de vanidad, de autosuficiencia, porque Dios quería usar a ese hombre, pero para eso lo tuvo que hacer que mordiera el polvo. Algunos creen que iba en un caballo, otros creían que iba en un carruaje, otros creen que iba caminando. Como haya sido, la fuerza del Señor vino y lo derriba y lo hace que muerda el polvo. Eso eres, Pablo, eso eres, Saulo, tú gran Saulo, polvo. Pero Pablo se levantó de ahí, se fue al desierto a conocer a Jesús. Pasó años, hermanos, años de tratamiento en la escuela de la humildad. Hermanos, créame, no me enoja, pero sí me preocupa. Me preocupa. Porque por causa de la vanidad, del orgullo, se nos puede ser quitada la corona y el favor del Rey. Amén, amados. Jesús repetidamente ahora, ¿qué creen que pasaba en el corazón de Jesús, hermanos? Y vamos a citar algunas escrituras. Les daba una enseñanza de la humildad, y despuesito venía oyéndolos atrás oír. ¿Y quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda? No, yo soy mayor que tú. No, yo soy mayor. No, yo tengo más dones. No, seguramente yo voy a ser uno de los principales aquí en el reino. Acababa de hablarles de cómo era su reino y seguir oyéndolos con esas pretensiones. Qué paciencia, qué humildad de Jesús, qué amor por ellos. Y yo reviso mis contactos. Señor, ayúdanos en Bethesda, ten misericordia. Líbranos de la vanidad, del orgullo. Jesús repetidamente les había dejado claro que las más altas posiciones en su reino están reservadas para los santos más humildes de la tierra. Y no entendían. Queremos un lugar en el reino del Señor, queremos ser usados por Él. Hermanos, las posiciones en su reino están reservadas para los santos más humildes de la tierra. En Marcos capítulo 9, versículo 35 y 36, se los leo en la traducción del lenguaje actual. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, porque Jesús había oído y sabía que traían entre manos y que se comentaban y andaban dándose codazos, y no, yo me pongo primero, no, yo voy al lado de él, yo llegué primero. Vengan para acá, les dice, vengan.
Si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Como dice el hermano Juan Manuel, punto, fin, se acabó. ¿Entendieron, discípulos? ¿Nos pudiera repetir la pregunta, por favor, maestro? Hermanos, el orgullo es tan poderoso que no lo entendían, que no lo asimilaban, siguieron con la misma actitud. Luego llamó a un niño y lo puso frente a ellos. Lo tomó en sus brazos y le dijo: si ustedes no aceptan a un niño como si ustedes aceptan a un niño como me aceptan a mí, porque yo soy como un niño, sin pretensiones, sin vanidad. Y si me aceptan a mí, aceptan a Dios, que fue quien me envió. Y Dios es como yo, manso y humilde, paciente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Saben que para tener esas virtudes de carácter debe de haber ausencia de orgullo? Porque vamos a ver que un rasgo de los orgullosos es la ira. La ira, estallar en ira. Y el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Ven ese niño. Así tengo yo el corazón y así tiene el corazón mi Padre. En Marcos 10, 41 al 45, vamos a leerlo. Marcos 10, y hermanos, he estado revisando, analizando cosas, pero esto del orgullo, hermanos, es un problema muy serio en el ser humano. Se han hecho estudios sociológicos y psicológicos. ¿Por qué estamos tan metidos en los selfies y en las fotos? Hay estudios psicológicos, hermanos, que revelan por qué lo estamos haciendo. En el fondo es orgullo, inseguridades, vanidad. Saben que ahorita hay una situación en estos programas, en los celulares, una plataforma que le llaman, que se están tomando fotos, las mujeres bellas o los hombres guapos, apuestos, se toman fotos en varias poses, o con poca ropa, en algunos casos sin ropa. Y hay un mercado impresionante comprando esas fotos. La gente está haciendo dinero vendiendo su belleza, su vanidad, su cuerpo. Les mandan regalos a cambio de fotos o dinero. Y han estado habiendo casos de divorcios, porque cuando el marido se entera, o la esposa, que anda vendiendo su imagen, su belleza, y los hombres le contestan: ay, pero qué hermosa, pero qué ojos, pero qué belleza, pero tu pelo, pero tu cuerpo, y acá, y le llenan de regalos, y divorcios. Y hombres también. Hermanos, si vamos alimentando la vanidad y el orgullo, nos lleva en una decadencia, en una vorágine hacia abajo que después va a ser difícil cortar.
Marcos 10, 41 al 45. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, porque habían venido diciendo, uno, queremos que uno esté a tu lado, uno a la derecha, otro a la izquierda, queremos ser aquí los más importantes contigo. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, o sea, los otros 10 comenzaron a enojarse. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos querían esa posición de preeminencia con Jesús. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. Los vuelve a llamar: sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué pasó? ¿Lo escucharon? En la última noche que pasó con ellos, no hubo ni un siervo. Todos querían seguir siendo el número uno, el más grande entre ellos. ¿Me imaginan, hermano? Reprobados todos. Pero qué hermoso que para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Para Dios no hay imposibles. Pero necesitamos someternos. En Lucas 18, versículo 14, segunda parte del versículo, se lo leo en la traducción del lenguaje actual. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Hermano, puedo citarles varias escrituras, vez tras vez tras vez. Jesús les hablaba de la humildad, de no pretender grandezas, de que quiera ser grande, y el líder entre ellos debe ser el que sirve a todos. Y no lo captaban, porque así era el tamaño del orgullo. Lucas 14, vamos ahí. Lucas 14, versículo 8. Bueno, versículo 7. Observando los convidados a las bodas, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo al que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Evita la vergüenza de que desde adelante te pasen hasta atrás y todos vean, porque llegó alguien más importante que tú. ¿Por qué no mejor te sientas atrás? Y si tu amigo te dice: ¿por qué estás allá, amigo? Ven, siéntate acá adelante. Vas a pasar delante de todos y todos te van a ver. Hermanos, vez tras vez. Y seguían insistiendo en su orgullo,
pretensiones de grandeza. Por orgullo y vanidad perdió su reino Vasti. Hermanos, vez tras vez Jesús enseñándoles. 3 años y no captaron el mensaje. Tuvo Jesús que ponerse a lavarle los pies, porque no encontró uno que hubiera escuchado y atendido. Hermanos, en Bethesda tenemos 25 años. Vamos a celebrar dentro de 2 fines de domingo más. Dicho sea de paso, si alguien tiene fotos de recuerdo, pueden llevarla. Vamos a poner una pared con fotos para recordar eventos de todos estos 25 años. 25 años. ¿Perdón? Querétaro 22. Enseñando que el camino al trono es para abajo, para abajo. Que el camino al trono y al reino es escondernos debajo de la roca, que Él sea glorificado. 22 años, 25, y seguimos con las mismas actitudes, unos más, otros menos. Meditando yo mismo encontré, Señor, perdóname, no estoy regañándolos, estoy queriendo encontrar la gracia de Dios, porque no quiero ser excluido del reino, ni perder el favor y el amor del Rey. Y como ya vimos la vez pasada, nadie tendrá encuentros con el Rey, porque Dios mira de lejos a los orgullosos. Jesús les enseñó que los que quieren ser grandes en su reino, primero deben aprender a ser humildes. No tiene nada de malo, hermanos. El problema de los discípulos no era querer tener una parte en el reino, pero lo querían para sus egoísmos, no para servir. O sea, no ser grande para servir, no tener un puesto de autoridad para servir. Querían tener el puesto de autoridad para que los sirvieran y les tomaran fotos y fueran famosos. Por eso dice la Biblia que el que aspira a obispado buena cosa desea. El que aspira a liderazgo, a servir al Señor en la iglesia, buena cosa desea. ¿Pero qué? ¿Para ser reconocido? ¿Para ser aplaudido? ¿Para ser famoso? Para tener la oportunidad y la autoridad de ser un siervo. ¿Qué aspiramos? ¿Qué anhelamos, hermanos? ¿Con qué estamos soñando, esforzándonos en la iglesia, en el camino cristiano, para que cuando lleguemos allá, cuáles van a ser los galardones? ¿De qué tipo de corona me va a poner? Porque fue un siervo fiel. ¿Qué autoridad me va a dar allá en el cielo? Eso estamos soñando. Dice el Apocalipsis que los reyes se quitan las coronas y las tiran a los pies del Cordero, porque entonces se sienten dignos de llevar una corona ante tal humildad y tal majestad. Y nosotros soñando con grandezas y coronas y ministerios. El hermano Marvin, nuestro pastor general, dice que hace años él se identificaba con ese pasaje de David: una cosa he deseado, he demandado a Jehová, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero él dice que él en su corazón siente que hay algo mayor o que él anhela. Señor, lo único que yo anhelo es terminar mi vida agradando tu corazón. Y lo único que anhelo en mi vida y en la eternidad, no estar pensando en qué posición me vas a dar en el cielo, sino solo un lugar donde yo pueda estar lo más cerca de ti para contemplar tu belleza, para contemplar tu hermosura.
por toda la eternidad. Es lo único que anhelo. Jesús mismo fue la perfección misma de la humildad verdadera, pero estaban cegados por el orgullo. Una y otra vez Jesús les enseñó esta verdad: si usted quiere ser grande en el reino, tendrá que ser el siervo de todos. El apóstol Juan, que era uno de ellos que quería la grandeza, el apóstol Juan aprendió esta verdad. Por eso nos da esperanza, hermanos. Y en su evangelio, en el evangelio de Juan, él no menciona ni una sola vez su nombre. Escribe uno de los evangelios más gloriosos. Y yo Juan estaba ahí. Y yo Juan fui, y yo Juan. No menciona su nombre, se esconde. El único Juan que menciona es a Juan el Bautista. En lugar de escribir su nombre, lo que haría que la atención se centrara en él, se refiere a sí mismo en esa historia como uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. ¿Se acuerdan? Lo menciona en Juan 13:23, en Juan 20:2, en Juan 21:7 y el versículo 20. Al discípulo que amaba. Él entendió que el único tan digno de recibir toda la gloria era el ser más humilde que había contemplado sus ojos. Por eso, hermanos, nosotros, cualquier cosa que hagamos para el Señor, una profecía, una palabra de gratitud, y que abrió la puerta para un encuentro lindo con el Señor, una predicación, dirigimos la alabanza, el Señor se movió, manejamos los equipos, salió bien la transmisión, el sonido, los músicos. Hermanos, si estamos ahí, pero qué bien lo estoy haciendo, pero qué excelente. El pastor me va a felicitar seguro, pero me va a decir, pero qué palabra, pero qué profecía. Y estamos ahí ansiosos para que pase alguien y nos diga, pero qué bien lo hiciste. Si esa es nuestra motivación, habremos sido pagados. Pero en el reino, en el cielo, en la eternidad, no habrá galardón por eso. Era lo que querías, era lo que buscabas, te aplaudieron, te felicitaron, ya tuviste tu galardón. Hermanos, tenemos que escondernos atrás de los instrumentos, de los aparatos, atrás de nuestra boca profética o de gratitud, atrás de la predicación, escondernos. Y que Él sea exaltado, que el Cordero sea exaltado, y no robarle ni una gota de gloria. El apóstol más grande porque la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, a quien también Jesús se le reveló, haciéndolo morder el polvo, y después en el desierto por años se le reveló como el manso y humilde con toda su gloria. Él escribió en Romanos capítulo 12, en el versículo 3, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. ¿Y qué es lo que debemos pensar de nosotros mismos? Siervo inútil. Es lo único que debemos de pensar. ¿En qué debemos pensar? Señor, gracias, porque si en una medida me usaste, fue por tu pura misericordia, por tu pura gracia, porque tú me diste la habilidad. Amén. Ese es lo único que debo pensar. Antes bien,
cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Sí, el Señor nos da dones, habilidades para servir al cuerpo de Cristo. Pero si Dios nos usa, hermanos, pensemos con moderación acerca de en lo que Dios nos está usando. ¿Qué significa moderación? Evitar los excesos. Evitar los excesos. La moderación es una de las mayores de las virtudes del cristiano. Si crees que Dios te hizo hermosa, si crees que Dios no te dio los ojos más lindos, si crees que Dios te dio la belleza más exuberante, si crees que Dios te hizo el hombre más guapo, cuando menos de tu colonia, dale gracias a Dios. No quiere decir que te vas a arrancar los pelos o te vas a vestir todo feo para que no, porque yo soy humilde, ¿verdad? Y no te vas a arreglar, no te vas a peinar, no te vas a maquillar porque yo soy humilde. No. No se está refiriendo a eso. Hermanas, arréglense así como vienen hoy, pónganse lindas. Pero ¿por qué se ponen lindas las mujeres? ¿Saben que se ha estudiado que no lo hacen para impresionar a los hombres? Lo hacen para impresionar a las otras mujeres. Para que la otra mujer diga: ay, pero qué bien se te ve ese vestido, te ves pero chiquitito, wow. ¿De veras tú crees? Wow, pero ese color de pelo que traes, te ves impresionante. ¿Tú crees? Esa es la motivación. Si son lindas, si crees que tienes algo de guapura, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y tómalo con moderación. Ay, pero qué linda te ves hoy. Gracias, hermana, muchas gracias. Tampoco, no me digas, no me digas que soy linda, no, porque yo soy humilde. No, esa es una falsa modestia. Hermano, gracias porque hoy el Señor te usó para abrir la puerta, que el Señor viniera. No me digas nada, porque yo soy manso y humilde. No, eso es una falsa humildad. Sí, hermano, qué bueno es Dios. Amén. Qué bueno es Dios que en su misericordia nos usa. Eso es el balance, moderación. La moderación es una actitud contraria a una palabra, expresión hebrea que se escribe, es hibris, H-Y-B-R-I-S, hibris. Esta expresión representa el exceso, el orgullo y la soberbia. Las personas que actúan con humildad son modestas y sencillas, no tienen complejos de superioridad y respetan profundamente a las personas de su entorno. La persona que actúa con humildad es alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros y anda reclamando su posición y sus derechos. Hibris es un concepto en la antigua cultura griega que significa orgullo o majestad del gobernante. Y este orgullo le imposibilita identificar correctamente la situación en la que se encuentra, porque el orgullo nubla el buen juicio. Este orgullo, hermano, nos impide identificar la circunstancia y saber actuar con sabiduría. ¿Me entienden? El orgullo nos hace que actuemos impetuosamente, irreflexiblemente, con torpeza, con ira, exigiendo, reclamando, frustrándonos. Nos nubla el entendimiento, la sabiduría para qué hacer y cómo comportarme en esta situación. Este orgullo, hibris,
supera la medida que los dioses han asignado al hombre, desafiando así a los dioses y sacando su castigo. El concepto de ibris se ha encontrado especialmente en la tragedia griega, que a menudo es el factor principal que conduce a la catástrofe o a la ruina del héroe. Por eso cuando un general romano ganaba victorias en su época y venía a Roma y lo iban a galardonar por las victorias para el imperio, lo subían en un carruaje, se los he comentado, lo subían en un carruaje y le ponían una corona de guirnaldas, y por la principal avenida el pueblo vitoreando al general victorioso. ¿Te molesta algo ya? ¿Está resumbando la bocina? Y lo que hacían es que le ponían a un esclavo allá atrásito de él y le venía repitiendo por todo el desfile: eres humano, eres humano, eres humano. Porque después llegaban emperadores y se hacían dioses. El orgullo, hermanos, tiene mucha dificultad para ser flexible. Entendemos, es necio, terco, testarudo. No puede ser flexible para cuestionarse o para reconocer un error. La palabra perdón o el hecho de reconocer una aparente debilidad se le atraganta. Por eso esta actitud arrogante nos hace pagar un precio elevado: la soledad. La soledad. Te quedas sin amigos, como Basti, sin esposo, sin reino. Hermanos, porque ni Dios quiere ser amigo de los orgullosos. Dios los mira de lejos. Y a ninguno de nosotros, si somos honestos, nos agrada compartir con personas orgullosas, merecedoras, iracundas, que solo tienen la razón, que primero piensan en ellos, etcétera. Lo vamos a ver, tengo más de 30 características que vamos a ver bíblicamente. Lo primero, hermanos, que tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros: ¿cuál es nuestro objetivo de vida? ¿Cuál es nuestro objetivo de vida? ¿Tener siempre la razón? ¿Tener siempre la razón? ¿Ganar toda discusión? ¿Ser el sabelotodo? ¿Nunca perder? Hace muchos años yo en un grupo de jóvenes había uno de ellos que era muy orgulloso, muy sabelotodo. Y a veces estábamos en una charla ahí platicando y salía un tema y él imponía su criterio. Todos los demás nos dábamos cuenta que estaba equivocado y le queríamos hacer ver su error, y él discutía y defendía su punto y todos los demás decían: pero no es así, mira por esto y esto. Todos. Cuando se daba cuenta que no podía convencernos, ¿sabe qué hacía? Se paraba enojado y decía: todos ustedes están equivocados. Acabó sin amigos, trastornado mentalmente, y murió relativamente joven. Conozco ese camino, hermanos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Tuve otro buen amigo que también era muy necio, muy terco. Siempre quería tener la razón. Era un buen amigo mío. Ya me pasaba tiempos lindos con él. Pasábamos bien. Pero era terco, necio, siempre quería tener la razón. Hermanos, muchas veces yo
estaba yo seguro que yo tenía la razón. Como dicen, tenía los pelos de la burra en la mano y podía demostrarle con artículos o documentos o con un libro, lo que sea, que estás equivocado, deja de estar de necio, mira, es así, 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 así. Pero yo conocía que era tan necio, tan terco, tan orgulloso, que lo único que iba a pasar es que iba a perder la amistad, porque no lo iba a aceptar. Pero como a mí me agradaba y la pasábamos bien, o sea, aparte de su terquedad, yo optaba por dejar que él pensara que me ganó. O sea, en cosas intrascendentes, ¿no? En cosas intrascendentes. O sea, voy a perder buenos ratos de la amistad solo por demostrarle que esa pared no es café, sino que es beige. Y por eso voy a perder la amistad. No dejaba. Hoy ya no es mi amigo. Cayó de la gracia. Una vez me reclamó porque con esa actitud se la vivía peleando con medio mundo. Y pues bueno, pues él tenía enemistad con alguien por eso, pero ese alguien no era mi enemigo, ¿no? Yo tenía problemas con él, pero no conmigo. Y una vez me paró y me confrontó y me dijo: tú, quiero que sepas que los que son amigos de mis enemigos son mis enemigos. De ese tamaño, hermano. Qué orgullo. O sea, tú solo tienes que ser mío, tú solo tienes que ser mi amigo. Tú no, ¿por qué tienes amigos de los que son mis enemigos? Porque a mí no me han hecho nada. Es tu problema. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida, hermanos? ¿Estar luchando y peleando porque yo imponga mi razón? ¿O mi objetivo de la vida es aprender a relacionarme en paz y en armonía con otros? Si nos empeñamos por lo primero, siempre tener la razón y siempre ganar discusiones, siempre demostrar que yo tengo la razón y que los problemas los tienen los demás, hermanos, como Basti podremos quedarnos solos, pretendiendo demostrar una y otra vez que el resto de la gente es responsable de lo que a mí me duele. Todos tienen la culpa. Soy una víctima. Hoy hay un viejito que así se la pasa, ¿no? En el gobierno. La persona de corazón orgulloso vive en constante conflicto, sin paz ni gozo. Termino esta mañana con este testimonio. Cuando mi esposa y yo nos graduamos en el Instituto Ministerial Hebrón, hace ya, en 1991 por ahí, hace ya 27 años por ahí. Cuando mi esposa y yo nos graduamos, el hermano Marvin, pastor general, dio un mensaje a nosotros los graduandos y nos tuvo un deseo para todos nosotros, los graduandos. Y lo que nos dijo fue: yo deseo para ustedes que ahora que regresen a sus ciudades y a sus iglesias, fracasen. Fracasen. Porque fue el consejo que a él le dieron cuando él se graduó. Y yo se lo doy a ustedes. Mi deseo es que regresen y que fracasen. Porque el fracaso hace una obra buena, nos mantiene humildes. En cambio, el éxito en un corazón inmaduro no lo hace. Y lo que hace es que produce orgullo y ruina. Saben que muchos pastores no querían mandar ovejas al instituto
No quería mandar a gente de sus ovejas en el instituto porque eran ovejitas pues lindas, enseñables, etcétera. Pero varios pastores experimentaron que esas ovejitas lindas que enviaba al instituto, cuando se graduaban 2 años y regresaban a sus iglesias, lejos de regresar con un corazón de siervos, regresaban sabiondos, sabelotodos, doctores en doctrina. Dándole órdenes al pastor, diciendo cómo debía de pastorear, cómo debían hacerse las cosas. Porque ¿sabe qué, pastor? Porque allá en Guatemala se hace así. Porque allá el pastor hace así y asá y asá. Porque en el instituto nos enseñaron, en el curso del buen pastor, que usted debe de ser así y así y así y así con las ovejas. Porque en el curso fulano nos enseñaron tal y tal y tal. Insoportables. Muchos ya no querían mandar. Y el hermano Marvin lo enseña ahí en el curso, en algunos cursos. Les recomienda cuando regresen como siervos. Pero hermanos, como los discípulos, si el orgullo es más grande, nos impide oír. Y seguimos empeñados en ser gobernados por ese animal salvaje, indómito, que es el orgullo, y que nos va a llevar a estrellarnos y a destruirnos. Una reina perdió el amor del rey, perdió el amor y el favor de su esposo y perdió la corona por orgullo y por vanidosa, que la llevó a ser rebelde, desobediente. El rey te llama, le manda 6, 7 siervos. El rey quiere que vayas, que te vistas. No voy. Y el pueblo decía, después de oír a los profetas, ¿qué decían? ¿Ah? No iremos. Yo voy a seguir. ¿Ya vieron dónde ando? No oiremos. Amén, amados. Oremos unos por otros. Yo no estoy enojado, no, hermanos. Estoy preocupado. Estoy anhelante que demos en el blanco. Oren por mí, oren por mi esposa. No podemos decir que nosotros ya acabamos la carrera, que ya. No podemos decir como Pablo, imítenme a mí. Todavía no, hermanos. Pero yo quiero estar atento a las claves del Señor y arrepentirme en lo que tenga que arrepentirme y enderezar mi camino, porque yo quiero terminar la vida agradando a mi rey, a mi esposo, y tener un lugar en su reino. Pónganse de pie, amados. Hermanos, y ya parece que oigo vocecitas, pero es que ahí en mis perfiles yo he visto algunos pastores. Yo he visto algunos pastores. Yo he visto alguna esposa de pastor. Si quieres engañarte a ti mismo, engáñate. Quizás Dios no les ha revelado esa área de verdad todavía, ¿no? O por otro lado, ora, si tú ves eso, ora por ese pastor o esa esposa de pastor o esos hijos de pastor, ora por ellos. Porque si no se arrepienten y cambian ese camino, como otros pastores y ovejas que han sucumbido,
también van a terminar mal. Amén. Es que todos lo hacen. Es que todos se van a ir al infierno, entonces tú también. Cada quien mire por su propia vida y por su propio destino. El humilde oirá su